Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Advent of Coding. No Advent of Coding, es Advent of Code. Hoy vamos a ver el día 7 si mal no recuerdo. Dame un segundito que tengo que acomodar la camarita y esas cosas. Sí, día 7. Este es el problema. Bueno, hoy es miércoles, hoy corresponde el día 8, que ya lo resolví y voy a grabar el video a continuación, pero este es el día 7. El problema del día de ayer. Y esto se llama The Treachery of Wales. La traición. No, iba a decir algo como el tesoro de Gales. No, pero es la traición de las ballenas. Bueno, el tema es que nos persigue una ballena y viene a ayudarnos un cardumen de cangrejos que andan en submarino, porque no sé, a lo mismo, nonsense, y nos indican que hay un sistema de cavernas justo abajo de nosotros en el suelo marino. Entonces podemos utilizar eso para escapar de la ballena, pero para ello tenemos que cavar un agujero. Entonces los cangrejos nos van a ayudar, ¿ya? Entonces los cangrejos están alineados horizontalmente, ¿ya? Están alineados horizontalmente y tienen como, según un sistema arbitrario de coordenadas, tienen estas posiciones, ¿cierto? Entonces uno está en la posición 16, otro en la 1, en la 2, en la 0, en la 4, bla bla bla. Entonces lo que tienen que hacer los cangrejos es alinearse todos en la misma posición. Por ejemplo, en la posición 5 tienen que alinearse todos en la misma posición para poder cavar el agujero. Pero no es tan gratuito, porque moverse una posición a un cangrejo le cuesta combustible. Entonces acá, por ejemplo, 16, en realidad no, o sea, si se quiere mover a la posición 5, va a utilizar la diferencia entre 16 y 5, 11. Y si quiere moverse a la posición 5, utiliza la diferencia entre 5 y 1, 4. Y la diferencia entre 5 y 2, 3. Da lo mismo si es, finalmente lo que queremos es como el valor absoluto, porque unos van a tener que como que acercarse desde arriba y otros desde abajo, ¿cierto? Menor que 5 o mayor que 5. Da lo mismo. Entonces acá nos muestran el caso de la posición 2. Para moverse un cangrejo de 16 a 2 necesita 14, de 1 a 2 necesita 1, de 2 a 2 0, porque hay cangrejos que están ya en esa posición, ¿no? Entonces el outcome, el costo de esto son de este movimiento a la posición 2, que es la más óptima, son 37 unidades de combustible. Y ese es como el outcome más barato. Y por ejemplo moverse a otras posiciones, como por ejemplo la posición 1 requiere 41 de combustible, ya la posición 3 requiere 39 y la posición 10 71. Ya, entonces lo que tenemos que hacer es determinar cuánto, encontrar primero la posición óptima y luego encontrar la cantidad de combustible. Ya. Y para esto o sea, la borré, ¿o no? Sí, borré. Había puesto un comentario acá con como una pseudo fórmula matemática que podríamos hacer, pero al final terminé... Tenía un problema ahí con unos valores absolutos, entonces al final dije, bueno, no importa, con fuerza bruta creo que podemos solucionarlo. Si tú sabes cuál es la respuesta de fórmula para este desafío, entonces se agradece. Ya. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es determinar un rango, ¿cierto? Entonces acá primero digo, bueno, sí, voy a tomar como... aquí podríamos esto terminarlo antes, ¿cierto? Bueno, da lo mismo, pero a lo que voy es que voy a decir el cangrejo que está en la posición como más grande. Ese va a ser como el máximo de iteraciones que voy a hacer, ¿cierto? Porque ir más allá significaría que todos los cangrejos se tienen que mover, ¿ya? La gracia es que
si todos se mueven, que se muevan lo menos posible, pero eso va a estar dentro del rango de los cangrejos, de posiciones de los cangrejos. Entonces, si el rango es entre 2 y 10, va a estar entre eso. Por ejemplo, si fuera 12, significa que todos los cangrejos, incluso los que están más cerca, van a tener que moverse extra, más que 10, ¿cierto? Entonces no hace sentido que esté fuera. Y acá asumí que iba a haber un cangrejo en posición mínima. Podríamos haber hecho obtener el mínimo acá y en vez de partir de cero, partir desde el mínimo. Pero da igual un poco. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Es que voy a determinar la distancia que hay entre cada cangrejo y la posición, ¿cierto? Entonces hacemos un valor absoluto de el valor del cangrejo, de la posición del cangrejo, menos la posición que estoy en ese punto probando. Entonces, por ejemplo, para 16, el cangrejo que está en 16, voy a probar la posición 0, va a ser 16, etc. Por ejemplo, si estoy probando la posición, si este valor es 2, aquí va a ser 14, y se va a sumar al esfuerzo total de esta iteración, ¿cierto? Entonces, una vez que chequee todos los cangrejos, voy a obtener el esfuerzo total. Y aquí lo que me pedían era calcular el esfuerzo mínimo. O sea, cuál es el valor más pequeño que obtengo como total effort. Y lo que yo aquí hice fue decir, bueno, min effort va a ser si es que existe, puedo hacer math min total effort, min effort, o sea, comparo el mínimo que haya sido acumulado hasta ese punto y el total effort obtenido para esta posición, si no retorna el total effort. Después aquí lo pensé y en el fondo esto, en vez de hacer esa verificación, siempre podríamos hacer si es que no existe un min effort hasta acá, podríamos hacer como un math infinity, ¿no? Max safe integer. ¿Cómo se llama esa variable? Hay una variable que es math. No puedo ver qué cosa tiene, ¿no? Math.infinity. No, en el objeto math estoy seguro que hay. Bueno, quizás eso solo está en el browser, porque acá como estoy corriendo esto en Node, hay un valor que se llama max safe integer. De hecho podríamos buscarlo. Math.max safe integer. O quizás no está en math number. Ok. Claro, tiene sentido. El otro era infinity. Bueno. Number punto infinity, no. Max safe integer. Podríamos haber hecho eso, sacar el mínimo con eso. Yo también sé que había un infinity en algún lugar. Opa, no, borra eso. Math.infinity JavaScript. No, es un es un global. Lo que quería ir a decir math min entre 0 e infinity siempre va a ser entre cualquier valor e infinity, siempre va a ser el valor pequeño. Entonces, para evitar no hacer ese chequeo ahí, podríamos haber dicho math min total effort, donde el esfuerzo inicial, aquí incluso le podríamos haber dado el valor de infinity. Y en el fondo, en la primera iteración siempre iba a resultar ese total effort, porque este valor es muy grande. Pero bueno, da lo mismo. Ok, hagamos eso. Y eso, entonces una vez que determino el esfuerzo total, verifico si es mayor o menor que el anterior, guardo el menor y luego retornamos eso.
Ahora, ¿qué podría yo hacer para optimizar acá? Podría decir, una vez que el esfuerzo empieza a aumentar, porque va a ir como en una curva, ¿cierto? Según yo va a ir disminuyendo, realmente uno va a llegar al mínimo y va a empezar a subir. Y una vez que empieza a subir, yo puedo decir, ya, saludos. De hecho, podríamos hacer algo así, ¿cierto? Entonces decimos que si total effort es mayor que min effort, para eso mejor voy a inicializar. No, ya, bueno. A ver, déjame. No, pero eso lo voy a hacer después, porque ya tengo un min effort. Entonces decimos si el effort total, o sea, si es mayor que el mínimo, entonces decimos que esto va de hecho no es como el mínimo, es el previo. Entonces aquí guardaría el previo. Da lo mismo, ¿cierto? Pero podría guardar acá el... Bueno, hagámoslo. Total, este video va a ser corto. Previous effort. Entonces acá hacemos que previous effort sea igual a total effort. Y acá calculamos. Va a decir if previous effort. Vamos a decir console.log total effort y previous. Y le vamos a poner una flechita para entender que esto va de aquí para allá, ¿cierto? Ahora, tengo aquí muchos números, entonces usemos el input de sample. Levanté la terminal de nuevo, index JS. Ok, entonces acá tengo 41, 41, 37, 37, 39. Y aquí es donde cambia, ¿no? Y luego yo puedo decir, va a ir subiendo siempre. Entonces podríamos hacer un break acá. De hecho, aquí podríamos decir si es que el total effort, si es que el previous effort a ver, porque hay que buscar el punto de inflexión finalmente. Porque aquí era mayor y el total es menor, ¿ya? Luego el previous sigue siendo mayor y el menor. Luego el previous es menor. Claro, entonces acá el previous effort podríamos decir es menor al total effort. Entonces acá decimos break. ¿Cierto? Sí. Y este es 325.528 si usamos la data real, o sea, de la primera parte. 325.528. Ahí te menos. Porque vamos con... voy a hacer console time. Y hacemos un time end. Esto no es siempre confiable. Voy a sacar este cheapest outcome 2. Se demora 12 milisegundos. Alrededor de 12 siempre. Si le sacamos este break, 15 milisegundos. No tanto menos. Bueno, da lo mismo. Eso es muy variable porque puede ser que el min effort sea siempre el último. Entonces
para algunos casos podría, si está muy antes, puede funcionar bien, pero para otros no. Ok, entonces, ¿qué nos dicen en la parte 2? La parte 2 no es mucho más distinta. La única diferencia es que nos mencionan que la tasa de combustión del combustible no es constante, sino que es incremental, aumenta linealmente. Entonces, por ejemplo, el primer movimiento cuesta 1 y luego cada movimiento extra cuesta 1 más. Entonces, moverse una vez cuesta 1, moverse 2 veces cuesta 2 más, el segundo movimiento cuesta 2. Entonces, desplazarse 2 puestos cuesta 3. Entonces, sería la sumatoria de la cantidad de movimientos que voy a hacer. Entonces, si me muevo 10 veces, el costo va a ser 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 más 9 más 9 más 10. O sea, la sumatoria es de 1 a 10. Entonces ahora cambia el costo porque hay que moverse a otra posición, ¿ya? Por la forma en que se calcula. O sea, me conviene que cada individuo se mueva menos, ¿cierto? Porque si tengo uno que se va a mover 200 veces, pero los otros se mueven una vez. A ver, digamos que tenemos 200 cangrejos. Un cangrejo está en la posición 1000 y todos los otros cangrejos están en posiciones cercanas entre ellos, ¿cierto? Entonces voy a mover 199 cangrejos, una cantidad pequeña de veces, pero voy a mover ese cangrejo que está a 1000. Voy a tener que moverlo, no sé, 900 veces. Y va a ser la sumatoria de 0 a 900. De 1 a 900. Y ese número es muy grande. En comparación, quizás tengo que mover estos 199 cangrejos un poquito más y el otro que se mueva un poquito menos, y ahí el que se alcanza a balancear. Bueno, pero no lo mismo. Entonces al final lo único que hay que cambiar es estas funciones. Bueno, la solución 2 es idéntica a la solución 1. Lo único que hago distinto es, de hecho, este min effort podemos copiarlo acá tal cual. Lo único que hay distinto es la forma en que se incrementa ese total effort. Yo acá lo que hago es tomar la sumatoria de esa diferencia. Y eso sería. Entonces, si uno quisiera como refactorizar esto, uno podría decir que cheapest outcome by rate, donde acá pasaría la función de cálculo de rate y esta la aplicaría acá. Rate function respecto a la distancia, lo mismo acá. Bueno, este ya no lo necesitamos, ¿no? Entonces la parte 1 sería get cheapest outcome, y lo que hacemos acá es esto recibiría dos valores, ¿cierto? La posición hacia donde tiene que ir y le voy a pasar como en un objeto para que sea más fácil entender. Eso va a ser destination, que va a ser la posición, y current position va a ser el graph. Entonces, en el primer caso, get cheapest outcome by rate, la función que va a tener es, voy a obtener el destino, destination y la posición actual, y acá solo retornamos format document first, ahí está. Entonces retornamos el valor absoluto de la diferencia entre destination y current position,
Y para la parte 2 va a ser exactamente lo mismo, salvo que acá en vez de solo retornar eso, retornamos la sumatoria. Y esta sumatoria se calcula como el número hacia el que va la sumatoria por el número más 1 partido en 2. Uno podría tomar todos los números y sumarlos con un reduce, pero de esta forma hay una fórmula matemática, entonces si existe, ¿y por qué no usarla? Y eso, entonces claro, acá uno proveería una función de cálculo de la tasa de gasto del combustible y con eso estaríamos listo. Entonces voy a ejecutar de nuevo y son exactamente los mismos resultados que teníamos antes. Ok, voy a borrar esto mejor y eso sería. Mostré la data, ¿no? Claro, la data, ni la mostré, la data venía así. Las posiciones de los cangrejos separadas por coma. Bueno, eso sería el problema o la solución al problema del día 7 de Advent of Code 2021. Eso, si te gustó, no te olvides darle un me gusta, una suscribida y la campanita también, ¿no? La campanita para que no te pierdas ningún video. Así que gracias por tu atención. Adiós.